Esta noche vamos a adentrarnos en un lugar que ha fascinado a las personas durante miles de años. Un lugar donde la luz del sol se posa sobre la piedra caliza antigua y las sombras se extienden en líneas largas y rectas sobre la arena. Es un lugar que la mayoría de nosotros ha visto en fotografías, en documentales o quizá incluso en libros infantiles con coloridas ilustraciones de pirámides y faraones. Pero lo que rara vez pensamos es en lo que espera debajo de ellas. Corredores profundos, cámaras ocultas, estructuras que se encuentran bajo la superficie, selladas del aire libre y preservadas por la paciencia de la geología. Y esta noche vamos a instalarnos en esa idea lentamente, con suavidad, como si estuviéramos apartando la arena grano a grano. Estas pirámides, especialmente las de Giza, se alzan del desierto con una especie de confianza severa, sin prisas, sin apuros, sin la menor señal de que hayan estado esperando a alguien. Sin embargo, bajo esa apariencia firme hay algo mucho más misterioso. Han cavidades detectadas por tecnologías modernas de escaneo, cavernas insinuadas por exploradores de hace mucho tiempo, pasajes construidos con un entendimiento de la piedra sorprendentemente avanzado. Y la pregunta que surge de todo esto es simple pero enorme. ¿Podrían los secretos bajo las pirámides cambiar la historia humana? No en un sentido dramático de tráiler de película, con sobresaltos y bandas sonoras estruendosas, sino en el modo silencioso en el que los descubrimientos reales suelen hacerlo. Un cambio en la comprensión, una nueva pieza del relato, un momento en el que miramos nuestro pasado no como una colección de suposiciones, sino como un paisaje lleno de posibilidades. Pero antes de sumergirnos en esas posibilidades, me gustaría saber algo sencillo sobre ti. ¿Desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Estás acurrucado en la cama, con las mantas recogidas a tu alrededor, dejando que el día se deshaga lentamente? ¿Estás en algún lugar tranquilo, dejando que el sonido de una voz calmada sustituya el ruido de tus pensamientos? ¿O quizá estás en un lugar luminoso y ajetreado, permitiendo que esto sea una pequeña isla de quietud en medio de un día lleno? Donde sea que estés, toma un momento para notarlo. La luz a tu alrededor, el aire en la habitación, la sensación de estar aquí, en un momento que te pertenece solo a ti. Y si esta suave exploración termina dándote un poco de consuelo o curiosidad, te agradecería que dieras un me gusta al video o quizá te suscribieras. Ayuda a que este pequeño rincón somnoliento encuentre a otros que podrían necesitar una pausa tranquila. Es fácil olvidar cuán raras son esas pausas, especialmente cuando el mundo se mueve rápido y espera que sigamos el ritmo. Aquí no hay prisa, solo el lento desarrollo de ideas. Ahora bien, cuando la mayoría de la gente piensa en las pirámides, imagina lo que está sobre la superficie: el sol brillante, los enormes bloques de piedra, una forma tan distintiva que incluso un niño puede dibujarla con unas pocas líneas. Pero de lo que estamos hablando esta noche comienza debajo de todo eso, bajo la arquitectura visible, bajo la historia familiar de faraones, tumbas y gobernantes momificados, bajo las suposiciones que solemos arrastrar de lecciones escolares o narradores de documentales. Allá abajo, en las capas oscuras y frías, donde el calor del desierto no llega, siempre ha habido sospechas sobre estos espacios ocultos. Los primeros exploradores escribieron sobre corrientes de aire que no coincidían con los pasadizos cercanos. Notaron ecos sutiles que sugerían más profundidad de la que explicaban los corredores conocidos. Encontraron bloques que parecían fuera de lugar, casi como tapones insertados para ocultar algo detrás de ellos. Pero en ese tiempo solo tenían lámparas de aceite, cuerdas y el valor de meterse en pasajes estrechos que hoy muchos evitarían. Carecían de las herramientas que tenemos ahora: un radar de penetración terrestre, tomografía mónica, reconstrucciones 3D. Con esas herramientas
Los investigadores modernos han encontrado vacíos que no corresponden a ninguna sala cartografiada. Algunos son lo bastante altos como para ponerse de pie en ellos, otros tan largos que se extienden silenciosamente bajo la estructura principal. Y aunque nadie sabe aún qué contienen esos vacíos, el hecho de que existan sugiere que la historia de la pirámide aún tiene piezas sin descubrir, y eso nos obliga a replantear cosas que creíamos resueltas. Estamos acostumbrados a escuchar que todo sobre las pirámides ya ha sido explicado, que los antiguos constructores usaron herramientas simples, planificación ingeniosa y mucha mano de obra. Pero cuanto más observamos estos monumentos con escaneos precisos y un entendimiento actualizado de la geología, más interesante se vuelve el terreno bajo ellos, tanto como la piedra caliza encima. Es como si las pirámides fueran solo la mitad de la estructura y la otra mitad estuviera oculta bajo el desierto, esperando el momento adecuado para ser entendida. Para algunas personas, la idea de cámaras subterráneas despierta emoción. Para otras, provoca una sensación de maravilla tranquila, sabiendo que algo ha estado bajo la superficie miles de años sin ser perturbado. En un mundo donde casi todo parece temporal o en constante cambio, la idea de algo antiguo permaneciendo intacto puede resultar extrañamente reconfortante. Nos recuerda que la Tierra guarda historias mucho más antiguas que nuestras preocupaciones diarias, historias moldeadas no por la velocidad, sino por la paciencia. Las pirámides fueron construidas en una era de organización increíble, equipos de trabajadores, canteras de piedra, logística de transporte, planificación que requería una cuidadosa observación de las estrellas y las estaciones. Pero si hay estructuras ocultas bajo ellas, eso plantea preguntas que van aún más atrás. ¿Formaban parte de un plano que aún no comprendemos del todo? ¿Estaban destinadas a almacenar algo, proteger algo, absorber algo? ¿O eran parte de formaciones naturales más antiguas que los constructores integraron con intención y habilidad? Cada posibilidad añade otra capa a la idea de que la historia humana aún puede sorprendernos. A veces la gente imagina que los misterios bajo las pirámides podrían derrumbar todo lo que sabemos. Civilizaciones perdidas, tecnologías olvidadas, revelaciones dramáticas, pero el verdadero cambio en la comprensión histórica rara vez es tan repentino. Es más parecido a notar un nuevo detalle en un cuadro familiar, uno que te hace reconsiderar cómo se compuso toda la escena. Los descubrimientos ajustan la línea temporal aquí y allá, añaden complejidad, fomentan nuevas hipótesis, nos recuerdan que el pasado no es una línea recta, es una superficie con textura, irregular y llena de rincones que aún guardan sombra, y las pirámides ofrecen muchos rincones. El lecho rocoso bajo ellas fue nivelado con una precisión adelantada a su tiempo. Las cámaras subterráneas fueron talladas con un entendimiento de la tensión y la presión de la piedra que aún impresiona a los ingenieros. La colocación de estas estructuras se alinea con direcciones y eventos celestes de maneras que siguen alimentando debates entre investigadores. Cuando combinas estos logros superficiales con los nuevos espacios detectados bajo tierra, queda claro que los constructores no estaban simplemente apilando bloques en una forma predecible. Estaban diseñando algo con profundidad, intención y estabilidad, algo destinado a durar más que cualquier vida individual. Ese tipo de pensamiento nos acerca a ellos, no porque los haga parecer misteriosos, sino porque los hace profundamente humanos. Querían permanencia, querían significado, querían construir algo que pudiera resistir el tiempo suficiente como para importar. Mientras nos sumergimos con calma en este tema, es útil imaginar la experiencia de estar junto a las pirámides. Quienes han estado allí suelen describir la sensación de escala, no solo en tamaño, sino en presencia. Las piedras no están pulidas ni lisas, son rugosas
y desgastada. Algunas aún conservan el revestimiento original en la parte superior, mostrando un indicio de la superficie pulida que una vez cubrió toda la estructura. Pero lo que muchos recuerdan más es el silencio alrededor de ella, la forma en que el sonido parece amortiguarse ligeramente cerca de formas tan colosales, la manera en que el viento del desierto lleva su propio ritmo constante, la sensación de que el propio suelo recuerda más de lo que revela. Ese suelo, la base literal de las pirámides, contiene capas de piedra caliza formadas millones de años antes de que existieran los humanos. Esas capas contienen fósiles de antiguos mares que cubrieron esta tierra mucho antes de que fuera desierto, cuando los constructores tallaron en ellas para crear espacios subterráneos. Trabajaban con un registro mucho más antiguo que su propia cultura. Y cuando investigamos esos lugares ahora, volvemos a conectar esas líneas de tiempo, pasado y presente, separados por una distancia casi imposible de concebir, pero unidos a través de una piedra que no se ha movido desde que fue tallada. Y mientras continuamos este viaje tranquilo hacia lo que se encuentra debajo, se vuelve más fácil aceptar la idea de que la historia no es fija. Respira a través de descubrimientos, cambia suavemente con nueva evidencia, se expande cuando encontramos algo que no encaja en nuestras suposiciones. Esa es parte de la razón por la que la gente sigue fascinada por las pirámides. No porque esperen revelaciones dramáticas, sino porque saben que algo tan antiguo y tan cuidadosamente construido aún tiene más que contar. Hay un tipo de consuelo en eso, en saber que el mundo todavía contiene incógnitas silenciosas, en saber que, incluso con la tecnología moderna y el flujo constante de información, algunos misterios siguen siendo pacientes. No nos apresuran, no compiten por atención, simplemente esperan el momento en que alguien finalmente mire en la dirección correcta. El desierto tiene una forma de conservar la quietud que se siente más profunda que el silencio. Imagina el área que rodea las pirámides. Suele visualizar dunas extensas y horizontes iluminados por el sol, pero lo que la mayoría no espera es cómo la quietud se asienta, sobre todo con un ritmo constante. Così pasenti. No hay prisa en el desierto, ningún apuro en sus movimientos. El viento puede empujar una delgada capa de arena sobre el suelo, y la luz del sol puede cambiar gradualmente de dorado a ámbar. Pero nada aquí exige atención inmediata. Es un paisaje moldeado por un tiempo, medido en siglos, no en minutos. Y ese tipo de ritmo genera su propio tipo de conciencia. Empiezas a notar pequeños detalles que sería fácil pasar por alto en un entorno más ajetreado. El sonido de pasos lejanos, el clic seco de piedras ajustándose bajo el calor, el leve movimiento del aire al deslizarse por la superficie de la roca erosionada. La gente suele asumir que el desierto está vacío, pero la tierra que rodea las pirámides está lejos de estar vacía. Está llena de capas, rastros e indicadores silenciosos de que algo más antiguo que las propias estructuras reside bajo la superficie. Hay ligeros cambios en la elevación, variaciones sutiles en la densidad del suelo, patrones en el terreno que no coinciden con la geografía circundante. Los arqueólogos y geólogos han aprendido a leer estos detalles como otros leen un idioma, dejando que el entorno revele pistas a su manera constante. Nada aquí grita pidiendo atención, pero la información está ahí para quien esté dispuesto a escuchar con cuidado. Este paisaje ha sido recorrido por incontables personas. A lo largo de la historia, trabajadores del mundo antiguo, investigadores, aldeanos, viajeros y ahora visitantes que llegan con cámaras, botellas de agua y ojos muy abiertos. Sin embargo, a pesar de todas esas pisadas, el suelo aún guarda sus secretos muy cerca. Gran parte de lo que yace debajo no ha cambiado en miles de años. La arena puede cubrir y descubrir diferentes zonas con los cambios del viento, pero las estructuras excavadas en la roca
permanecen en su sitio, conservando su posición a través de terremotos, tormentas y la curiosidad humana. Algunas de las primeras exploraciones documentadas en la región describen depresiones inusuales u pequeñas aberturas que parecen demasiado intencionales para ser naturales. Los primeros viajeros escribieron sobre estas características con incertidumbre porque no tenían explicaciones claras. No podían distinguir si estaban viendo entradas, túneles colapsados o simplemente efectos del desgaste natural. Muchos carecían del equipo necesario para investigar más a fondo y tenían que confiar únicamente en sus sentidos. Describían el desierto como si estuviera conteniendo la respiración, como si la propia tierra hubiera decidido no revelar su historia con demasiada facilidad. Hoy, cuando los investigadores modernos vuelven a examinar esas mismas áreas, descubren que muchos de los relatos antiguos no eran exageraciones ni malentendidos. Fueron las primeras observaciones de algo genuinamente oculto bajo la superficie. Los escaneos de penetración profunda suelen confirmar anomalías estructurales en los mismos lugares donde esos primeros exploradores notaron rasgos inusuales. Esta coincidencia entre la curiosidad antigua y las herramientas modernas crea un puente entre épocas. Demuestra que la Tierra ha estado insinuando sus secretos desde hace mucho tiempo, esperando el momento en que por fin tuviéramos la capacidad de mirar más profundamente. La capacidad del desierto para preservar es una de sus cualidades más fuertes. La madera se pudre con la humedad, el metal se corroe con la humedad, los textiles se descomponen en condiciones húmedas, pero el ambiente seco alrededor de las pirámides ralentiza la descomposición casi hasta detenerla. Algo colocado bajo tierra aquí puede permanecer casi intacto durante siglos. Eso es parte de lo que hace que el potencial de cámaras ocultas sea tan intrigante. Si algo fue sellado bajo la superficie intencionalmente, existe una gran posibilidad de que aún se encuentre en excelente estado, no solo porque fue protegido por diseño humano, sino porque el propio desierto actuó como una capa protectora, resguardando lo que yace debajo de las fuerzas erosivas que afectan a otras partes del mundo. La gente a veces subestima cuánto esfuerzo se puso en el proceso de construcción antigua. Los constructores no simplemente colocaron las pirámides encima del terreno. A menudo tallaron primero en la roca madre nivelando áreas, removiendo grandes secciones de piedra y creando espacios subterráneos que formaban parte del plan estructural general. Esto significa que el desierto que vemos hoy es parcialmente natural y parcialmente moldeado por manos de personas que vivieron hace miles de años. El límite entre geología y arquitectura se difumina de maneras que hacen que la región parezca vibrar con intención. La tierra no solo fue elegida, fue estudiada, ajustada y preparada con un nivel de detalle que muchos no imaginarían, a menos que hayan estado cerca de esos bloques de piedra y hayan visto cuán precisamente fueron colocados. El paisaje que rodea las pirámides está lleno de evidencia de actividad antigua, marcas de cantera, impresiones de herramientas, áreas donde se cortaron grandes bloques y luego se arrastraron por caminos alisados. Estas características no están ocultas, pero tampoco suelen ser notadas. El desierto las presenta con discreción, dejándolas descansar suavemente bajo el sol, en lugar de mostrarlas como señales evidentes. Si caminas lo suficientemente despacio, puedes ver líneas tenues, talladas en el suelo donde una vez se movieron trineos. Puedes encontrar depresiones que alguna vez sostuvieron vigas de madera usadas como palancas. Estos no son descubrimientos dramáticos por sí solos, pero muestran que el área alguna vez estuvo llena de movimiento y planificación. Why don't Hubo? Actividad importante en la superficie. Es razonable pensar que también ocurrió algo debajo. La idea de espacios ocultos bajo las pirámides cobra fuerza cuando comprendes
cómo responde el entorno al paso del tiempo. La arena se desplaza, pero la roca permanece firme. Las capas de sedimento se acumulan lentamente, pero las aberturas talladas se mantienen consistentes. Cuando los investigadores detectan un espacio subterráneo, a menudo pueden determinar si es natural o hecho por humanos solo por su forma. Las cavidades naturales suelen formarse por erosión o por el movimiento de agua subterránea en tiempos remotos. Esto crea vacíos irregulares, formas desiguales y superficies ásperas que siguen la lógica geológica. En contraste, las cámaras hechas por humanos suelen tener líneas rectas, ángulos rectos y superficies lisas. Incluso después de miles de años, esos rasgos geométricos permanecen distintos, destacan claramente en los escaneos modernos y dan a los investigadores la confianza de que lo que están detectando alguna vez tuvo un propósito. Hay regiones cerca de las pirámides donde el suelo produce respuestas acústicas inusuales. Cuando se golpea o presiona, las vibraciones no coinciden con la piedra sólida. Resuenan ligeramente, sugiriendo un espacio hueco bajo la superficie. Este método no es nuevo. Las personas han usado el sonido para localizar cavidades durante generaciones. Pero cuando se combina con la imagen moderna, estas técnicas antiguas se convierten en parte de un panorama más completo. El desierto puede parecer silencioso, pero se comunica a través de diferencias sutiles en densidad y resonancia. No necesita gestos dramáticos para revelar algo. Opera lentamente, permitiendo que los observadores cuidadosos noten patrones. Otra cosa que destaca en el desierto es la variación de temperatura. La piedra retiene el calor de manera distinta según lo que tenga debajo. El suelo sólido se calienta uniformemente bajo el sol y se enfría a un ritmo predecible. Pero si hay una cavidad bajo la superficie, la temperatura encima de ella cambiará en un patrón ligeramente distinto. Usando imágenes térmicas al amanecer o al anochecer, cuando el suelo pasa de caliente a frío, los investigadores pueden detectar anomalías. Estas aparecen como áreas que se calientan o enfrían a un ritmo diferente, revelando posibles vacíos. El desierto puede parecer simple a primera vista, pero su comportamiento bajo la luz solar proporciona una herramienta natural para localizar estructuras ocultas. La presencia de estas diferencias de temperatura respalda la idea de que hay más bajo las pirámides de lo que se ha cartografiado. Algunas de estas zonas parecen estar cerca de pasajes conocidos. Otras parecen extenderse en direcciones que aún no se han explorado físicamente. El desierto no muestra estos detalles de forma dramática. Aparecen en los datos térmicos como variaciones suaves en lugar de bordes definidos. Pero incluso diferencias sutiles importan cuando intentas entender algo tan complejo como los cimientos de las pirámides. Los textos históricos también mencionan características subterráneas. Algunos escritos de las primeras dinastías incluyen referencias a salas que están debajo, o cámaras bajo la gran casa, o el lugar inferior donde descansan los registros. Estas descripciones son vagas y podrían referirse a muchas cosas, pero combinadas con evidencia moderna, adquieren nueva relevancia. Sugieren que los propios egipcios antiguos reconocían la importancia de construir bajo tierra. Lo subterráneo no era solo una extensión de lo que había arriba, tenía su propio propósito, ya fuera ceremonial, práctico o simbólico. Era lo suficientemente importante como para registrarlo, incluso si el significado no era explicado directamente. Los visitantes que hoy se paran en el desierto suelen mencionar que el suelo se siente diferente cerca de ciertas zonas. Esto no es algo que pueda medirse fácilmente, pero la gente percibe ligeros cambios de firmeza bajo los pies. La superficie del desierto se desplaza sutilmente en respuesta a lo que yace debajo. Si hay una cámara tallada, la forma en que la arena se compacta sobre esa zona cambia ligeramente en comparación con la roca sólida. Es algo que notas si caminas despacio y prestas mucha atención, dejando que tus pies perciban el terreno
en lugar de apresurarte de un punto visible a otro. El entorno se comunica de formas silenciosas y algunas de esas formas no requieren herramientas avanzadas, solo observación paciente. La promesa de secretos en el desierto surge de esta acumulación de indicios. Ningún detalle por sí solo ofrece una respuesta completa, pero cuando tomas las variaciones de temperatura, las diferencias acústicas, los resultados de los escaneos, las notas históricas, los patrones geológicos y las señales visibles de actividad antigua, la imagen se vuelve más clara. Sugiere que el suelo bajo las pirámides contiene más que simples soportes estructurales. Contiene diseño, planificación, intención y posiblemente historias inconclusas que han permanecido selladas simplemente porque nadie ha tenido un motivo para alterarlas hasta ahora. Y mientras continúan las investigaciones, el desierto permanece tranquilo. No tiene prisa por revelar nada. Ha esperado tanto tiempo y puede esperar más. Pero para quienes lo estudian, la anticipación crece, no como una necesidad frenética de descubrirlo todo de golpe, sino como una curiosidad constante sobre lo que podría salir a la luz después. El desierto no entrega nada con revelaciones repentinas. Ofrece indicios, patrones y pequeñas invitaciones a un estudio más profundo. Y con cada nuevo escaneo o prospección, la sensación de que algo significativo yace debajo se hace más fuerte. Cuando pensamos en las personas que diseñaron las pirámides, es común imaginar a una figura solitaria en lo alto de una duna, señalando hacia el horizonte con un rollo de papiro en la mano. Tal vez alguien que observaba el paisaje con una seguridad que aún inspira admiración. Pero la verdad es que no conocemos toda la historia de quienes planificaron estas estructuras. Los nombres registrados en los textos antiguos dan algunas pistas, especialmente sobre altos funcionarios, supervisores y constructores. Sin embargo, los individuos que concibieron los primeros diseños refinaron los planos iniciales y entendieron los métodos subyacentes lo suficientemente bien como para producir algo tan estable y duradero. Siguen siendo en gran parte desconocidos. Su presencia permanece en el trasfondo de la historia, un contorno más que una imagen completa. Con el tiempo, los investigadores han descubierto inscripciones, registros administrativos y fragmentos de documentación que reflejan el trabajo de muchas personas involucradas en el proceso de construcción. Pero esos registros describen sobre todo logística, materiales y organización de la mano de obra. Nos dicen quién movió las piedras, quién las cortó, quién gestionó a los trabajadores y quién registró el progreso diario. Lo que rara vez mencionan es la identidad de quienes decidieron dónde debían ubicarse las cámaras subterráneas, cómo debían alinearse los túneles o qué sistema debía usarse para gestionar la presión sobre toda la estructura. Estas decisiones requerían conocimientos especializados, conocimientos que debieron existir, pero que no fueron escritos en una forma que haya sobrevivido. Muchas civilizaciones han dejado planos arquitectónicos, bocetos o diagramas, pero en el caso de Egipto, el papiro era frágil. A menos que estuviera almacenado en condiciones ideales, se descomponía con el tiempo. Registros que quizás describían las etapas iniciales del diseño de pirámides pudieron haberse perdido fácilmente en 1 o 2 generaciones. El desierto preserva muchas cosas, pero no protege materiales vegetales, a menos que estén encerrados en cámaras selladas o tumbas secas. Como resultado, las personas responsables de imaginar la estructura general están ausentes del archivo. Lo que tenemos en su lugar son pistas en las propias piedras, la forma en que se cortó la roca, los ángulos usados para el soporte, la colocación de cavidades en relación con las vías de carga. No son elecciones aleatorias, indican una comprensión clara de los principios de la ingeniería que no fue registrada, al menos no de una manera que haya sobrevivido.
Quienes diseñaron las pirámides tenían que entender cómo viajan las fuerzas a través de la piedra. Necesitaban saber cómo evitar colapsos en espacios subterráneos. Necesitaban conciencia de los riesgos de colocar bloques pesados sobre áreas excavadas. Este tipo de conocimiento proviene de la experiencia, de pruebas y de tradiciones largas transmitidas de generación en generación. A veces, los ingenieros modernos se sorprenden de cuán bien los antiguos constructores entendían estas preocupaciones estructurales, no porque fueran sobrehumanos o místicos, sino porque el nivel de precisión sugiere una refinada experiencia acumulada. Los arquitectos no empezaron directamente con estructuras masivas y triangulares. Comenzaron con proyectos más pequeños a mastabas y complejas cámaras funerarias. Con el tiempo, esas formas iniciales les enseñaron que funcionaba y que no. Aprendieron cómo se propagaban las grietas. Aprendieron que piedras resistían mejor la presión. Entendieron que las cámaras subterráneas requerían planificación cuidadosa para evitar debilidades estructurales arriba. Pero incluso con esas primeras experiencias, el salto de estructuras simples a la Gran Pirámide representa un nivel de organización y diseño que indica un grupo altamente entrenado de planificadores. Estos planificadores debieron pasar años estudiando construcciones anteriores, recorriendo sitios antiguos, probando propiedades de la piedra, midiendo ángulos y ajustando planes. Gran parte de lo que sabían se expresaba verbalmente o se demostraba físicamente. Los trabajadores y arquitectos expertos probablemente se formaban por observación y práctica, más que por instrucciones escritas, lo que significa que su conocimiento vivía en las personas, no en documentos almacenados. Todo gran proyecto en la historia involucra personas cuyos nombres nunca aparecen en los registros oficiales, no porque fueran insignificantes, sino porque la documentación suele centrarse en gobernantes, supervisores e inscripciones ceremoniales. Los individuos que produjeron el trabajo conceptual a menudo permanecen sin nombre. Sus ideas influyeron en cada decisión, pero sus identidades se consideraban parte de la fuerza laboral, no parte de la historia. Cuando observamos las estructuras bajo las pirámides, vemos más evidencia de esta pericia silenciosa. Las cámaras subterráneas tienen dimensiones precisas y disposiciones intencionales. Algunas se extienden profundamente en la roca madre, otras yacen directamente bajo la masa principal de la pirámide, cumpliendo propósitos que aún se debaten. Creating these spaces would have required someone who understood how to map underground pathways, how to maintain ventilation during construction, and how to coordinate teams working in near total darkness. The architects had to design not only the structure above ground, but also the methods for constructing what lay beneath. All of this implies roles that went far beyond symbolic or ceremonial responsibilities. In many ancient societies, builders and designers were valued for their skill, but rarely elevated to positions where their names would be preserved. They worked within a system that prioritized the achievements of leadership over personal recognition. Even if one or more individuals were responsible for the primary design work, the culture may not have considered it necessary to record their names. Instead, the focus was on the pharaoh, the workforce, and the final product. That mindset can make it difficult today to reconstruct the full picture of who contributed what. Still, we can infer some things about the people behind the designs. They must have been educated in mathematics, astronomy, and geometry. They needed to understand surveying techniques that allowed precise alignment with cardinal directions. They had to know how to measure distances and calculate slopes using tools available at the time. The instruments they used, plumb bobs, leveling instruments, measuring rods, seem simple today, but their effectiveness depended on the skill of the operator.
A tool is only as accurate as the person holding it. And the consistency of the pyramid measurements shows that the individuals responsible were exceptionally disciplined. The design principles seen in the pyramids also reflect a mindset that valued reliability over experimentation. While early structures show signs of trial and error, the Great Pyramid displays a confidence that suggests the architects were building on extensive prior knowledge. They didn't seem uncertain. They built with a steady hand, following methods they trusted. That kind of confidence doesn't emerge suddenly. It grows through repeated practice, shared techniques, and information passed through master-apprentice relationships. Archaeological evidence supports the idea that construction teams live near the site in organized communities. These areas include bakeries, workshops, and living quarters. They're often described as worker villages, but they likely included skilled specialists as well. If the planners were present on site throughout the building process, they would have needed space to work, meeting areas, and places to store tools. Some of the structures found near the pyramids could have served these functions. Although the written documents haven't survived, the physical environment still reflects a system where planning and coordination were central. One of the most intriguing aspects of the architect's work is the consistency and alignment and orientation. The precision with which the pyramids face true north is particularly impressive, especially considering the tools available. Achieving this alignment would have required careful observation of the night sky, tracking star movements over extended periods, and applying that information to ground measurements. This long-term observation hints at a group of people whose responsibilities extended beyond construction. They were astronomers, surveyors, and planners all at once. In this context, the idea of whispers from the architects isn't a metaphor, but an acknowledgement of subtle clues they left behind. These clues aren't written in language, but embedded in the choices they made. The angle of a descent passage, the length of a horizontal corridor, the position of a chamber, or the shape of a cavity carved in the bedrock. Each detail reflects a decision made by someone who understood the bigger picture. When scientists and engineers study these structures today, they aren't uncovering secrets in the dramatic sense. They're decoding a system of thought preserved in stone. One could imagine someone standing near the construction site, thousands of years ago, watching the first blocks being set into place. Maybe they held measuring tools. Maybe they reviewed plans etched into wood or drawn in sand. Maybe they discussed adjustments with colleagues who were equally knowledgeable. Their reputation would have been based on reliability, wisdom, and experience rather than personal fame. These individuals shaped the future without expecting to be remembered by name. As we walk through these possibilities, it becomes easier to understand why the underground spaces matter so much. If the architects invested effort into designing them, it suggests they saw these areas as essential to the overall purpose of the pyramid. Whether that purpose was structural, symbolic, or functional remains uncertain. But the fact that they carved chambers deep beneath the surface shows their thinking extended downward as much as upward. And modern discoveries hint that there may still be spaces unaccounted for, places where their decisions remain preserved in untouched stone. The idea that the architects left behind more than we found isn't based on speculation. It's supported by scans showing unexplored voids, by measurements that don't fit existing maps, and by the simple acknowledgement that incomplete excavation leaves room for further discovery. Each unexplored cavity is a reminder that their work continues to communicate through physical form rather than through language. When researchers analyze the stone blocks at different layers, they sometimes find variations that point toward intentional reinforcement.
This suggests someone understood how weight would transfer through the structure and how to manage potential weaknesses. That individual or group of individuals didn't need advanced mathematics as we think of it today. They needed practical knowledge based on long observation and experience. They likely learned through years of apprenticeship, gradually gaining responsibility until they became the ones making decisions about underground planning and architectural layout. When you step back and look at the pyramids not as monuments, but as problems solved, you begin to appreciate how skilled these planners were. They had to coordinate thousands of workers, manage supply lines, oversee tools and materials, plan seasons of labor, account for weather, and maintain consistency across years of construction. Behind all of this was a strategy built on knowledge the wider world didn't document, leaving behind a quiet legacy. Even though we don't know their names, their decisions continue to influence how we understand history. Their work became part of the foundation that later generations studied, admired, and tried to interpret. Every new scan, excavation, and mapping effort is essentially a conversation with these Longoni planners, revealing little pieces of their thinking. The more we learn about the underground elements, the more we see evidence of minds that worked carefully and deliberately. As more research continues, these subtle echoes from the architects grow stronger, not through words, but through structure, alignment, and design decisions preserved through thousands of years. And the desert landscape that surrounds the pyramids continues to hold these details quietly, offering them up slowly to those willing to look closely. Beneath the surface of the pyramids, far away from daylight and wind, there are spaces that have held their shape for thousands of years without being touched. Estas áreas subterráneas, algunas ya mapeadas y otras todavía solo sospechadas, forman una parte de las pirámides que la gente rara vez imagina al pensar en estas antiguas estructuras. La mayor parte de la atención suele centrarse en los enormes bloques sobre la superficie, los lados inclinados y el paisaje abierto y brillante, pero el mundo que se esconde debajo es igual de importante, aunque permanezca en silencio, en oscuridad, y casi nunca haga notar su presencia. Estos espacios ocultos no eran cavidades accidentales ni anomalías geológicas. Fueron tallados intencionalmente, planificados con cuidado y moldeados por personas que entendían la roca madre lo suficiente como para manipularla con consistencia y control. Entrar en uno de los corredores subterráneos conocidos, incluso a través de accesos modernos, deja claro lo distinto que es este ambiente del desierto abierto. La temperatura baja de forma notable, el aire se siente más denso, el sonido de los pasos viaja de manera diferente, absorbiéndose en la piedra en lugar de expandirse. Los pasadizos estrechos descienden con ángulos pronunciados, mostrando que los constructores no se preocupaban por la facilidad de movimiento, sino por la precisión del trazado. Estos largos corredores tallados directamente en la caliza conducen a cámaras con dimensiones específicas que nunca parecen aleatorias. Cada medida muestra intención en altura, anchura, profundidad, ángulo. Cada factor refleja un plan que tuvo que haber sido elaborado mucho antes de empezar a cortar la roca. La existencia de estos espacios subterráneos siempre ha generado preguntas. ¿Si las pirámides eran tumbas? ¿Por qué tallar cámaras debajo de la estructura, en lugar de colocar todo dentro del diseño visible sobre la superficie? ¿Por qué esforzarse en excavar largos conductos en roca sólida, cuando construir habitaciones dentro del propio cuerpo de la pirámide habría sido menos exigente? Incluso los primeros constructores sabían que trabajar bajo tierra implicaba desafíos adicionales a ventilación, iluminación, presión estructural, retirada de escombros y largas horas
en espacios estrechos y oscuros. No habrían elegido este enfoque sin una razón sólida. Algunas explicaciones se apoyan en simbolismo, sugiriendo que las cámaras subterráneas representaban puntos de entrada a un reino más profundo o transiciones asociadas a creencias religiosas. Otras se centran en necesidades prácticas, como crear cimientos estables o redistribuir peso. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones aborda por completo el nivel de detalle presente en las salas subterráneas. Cuanto más las estudian los investigadores, más parecen parte de un enfoque de diseño amplio, no un añadido tardío ni un simple gesto simbólico. En algunas de las cámaras conocidas, las paredes están pulidas, a pesar de las limitaciones de las herramientas de la época. Este pulido no es decorativo, sino funcional, lo que sugiere que los constructores buscaban superficies que no se desmoronaran ni soltaran polvo en el suelo. Los techos de ciertas salas están tallados en ángulos deliberados para reducir la presión de las piedras superiores y evitar la formación de grietas. Las habitaciones suelen colocarse donde las capas geológicas de la roca madre son más fuertes, mostrando que quienes las diseñaron tenían una comprensión profunda de la estructura natural de la piedra. Curiosamente, algunas cámaras parecen deliberadamente inacabadas. Las superficies ásperas y los pasadizos que terminan abruptamente sugieren un cambio repentino de plan o la posibilidad de que la sala tuviera un propósito que no requería completarse. En arqueología, los espacios inacabados suelen pasarse por alto, pero aquí adquieren importancia porque todo lo demás alrededor es tan preciso. El contraste implica decisiones, no fallos. Los constructores quizá llegaron a cierto punto, evaluaron la roca y decidieron no continuar por razones que tenían sentido para ello. Tal vez la calidad de la piedra cambiaba más adelante o la función estructural se modificaba. Estas decisiones revelan lo observadores y adaptables que eran. Uno de los aspectos más llamativos de estas estructuras subterráneas es que muchas se extienden más profundo de lo esperado. Algunas llegan muy por debajo del nivel natural del suelo. Otras están colocadas de manera que no se alinean claramente con el diseño visible de la pirámide. Esta irregularidad ha intrigado a los investigadores, que la ven como evidencia de un proceso de planificación por etapas. Sugiere que los espacios subterráneos podrían ser anteriores a partes de la construcción superior, o que los constructores integraron elementos previos en diseños más nuevos. La idea de que el sitio evolucionó con el tiempo se ve reforzada por estudios geológicos que indican que ciertas áreas talladas muestran señales de marcas de herramientas y métodos diferentes a los de otras zonas. El entorno subterráneo también ofrece una acústica particular. Cuando los investigadores prueban las propiedades sonoras de determinadas cámaras, descubren que la forma en que las paredes reflejan el sonido varía significativamente según su grosor y forma. En algunos lugares, el sonido se amortigua rápidamente. En otros, ciertas frecuencias resuenan con más fuerza. Estas variaciones no fueron necesariamente buscadas, pero muestran las consecuencias físicas de tallar la piedra con tanta precisión. Algunos investigadores han sugerido que los constructores podrían haber utilizado patrones de sonido para detectar fallas o huecos en la roca antes de continuar la excavación. Golpear la piedra o usar herramientas sonoras quizá les permitía escuchar diferencias sutiles que indicaban si la roca era fiable o requería refuerzo. Este método coincide con prácticas de otras culturas antiguas, donde el sonido servía como herramienta diagnóstica básica. Otro aspecto interesante es el flujo de aire dentro de estos espacios subterráneos. Aunque en teoría son cámaras selladas, algunas zonas muestran signos de movimiento de aire mínimo, pero medible. Este flujo podría deberse a diferencias de presión causadas por cambios de temperatura. Pequeñas grietas en la roca
o conductos conectados aún no mapeados. La presencia de este flujo ha despertado la especulación de que algunas cámaras podrían conectarse con otras áreas aún no exploradas o reconocidas. Esto sugiere que el diseño subterráneo podría ser más extenso de lo documentado actualmente. CEs o sí. Los constructores quizá crearon deliberadamente pequeñas aberturas o canales para regular la presión o mantener condiciones estables bajo tierra. Una de las razones por las que la especulación continúa es el creciente conjunto de datos de escaneos que revelan vacíos bajo las pirámides que no han sido explorados físicamente. Estos vacíos no coinciden con la forma de cuevas naturales. Se ven rectangulares o lineales con límites definidos. Su presencia sugiere habitaciones o pasadizos tallados intencionalmente, pero nunca reabiertos después de la construcción. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué crear cámaras selladas tan a fondo que ninguna generación posterior las haya tocado? En las últimas décadas, múltiples equipos de escaneo han identificado estos vacíos, confirmando que existen espacios inexplorados bajo el suelo, pero hasta que no se excaven, su propósito seguirá siendo desconocido. Algunos investigadores han propuesto que las cámaras subterráneas pudieron servir funciones prácticas durante la construcción, quizá para almacenar herramientas, suministros o soportes temporales, pero la profundidad y complejidad de algunos espacios conocidos hacen que esta explicación sea poco convincente. El esfuerzo necesario para excavar cámaras tan profundas habría superado con creces lo que requería un simple almacén, especialmente cuando existían opciones más fáciles al aire libre. Otros sugieren que estas salas pudieron haberse utilizado en las primeras etapas de planificación, posiblemente como puntos de referencia para la alineación. Y aún así, la precisión de la estructura sobre la superficie indica que los constructores tenían múltiples métodos fiables para orientarse y nivelar, lo que hace que esas salas subterráneas de referencia fueran menos esenciales de lo que podrían parecer. Una posibilidad más convincente es que estas áreas subterráneas tuvieran una importancia a largo plazo. Su posición sugiere conocimiento de las tensiones estructurales dentro de la pirámide. Si los constructores entendían cómo el peso de las capas superiores presionaría hacia abajo, pudieron tallar estas cámaras para aliviar la presión o distribuir las fuerzas de manera más uniforme. Ciertas formas de las cámaras podrían ayudar a proteger la estructura contra el colapso, actuando como soportes internos. Esta teoría coincide con la idea de que los constructores poseían conocimientos prácticos de ingeniería. Aún así, no descarta otras funciones. Un mismo espacio podría servir fines estructurales y ceremoniales sin contradicción. El entorno dentro de estas cámaras ofrece condiciones que podrían preservar objetos o materiales. Si algo se colocó dentro y luego se selló, podría permanecer protegido durante miles de años. La aridez del desierto, combinada con la profundidad y estabilidad de la roca, crearía condiciones casi ideales de conservación. Esta realidad alimenta gran parte de la curiosidad en torno a los vacíos sin explorar. Si algo fue almacenado allí de manera intencional, puede seguir allí. La idea no se basa en predicciones dramáticas, sino en la simple observación de que estos entornos evitan la descomposición. Es completamente razonable considerar que objetos importantes, registros o materiales pudieron haberse colocado en dichos espacios. Cuando los investigadores descienden a las salas subterráneas conocidas, a menudo observan cómo el diseño sigue siendo funcional después de tanto tiempo. Canales de drenaje dirigen cualquier humedad lejos del suelo central. Conductos tallados a lo largo de las paredes sugieren comprensión de cómo el agua podría filtrarse en la roca durante los raros periodos de lluvia. Los constructores diseñaron estas áreas para soportar cambios ambientales
lo que significa que consideraron la longevidad desde el principio. Esta preocupación por la durabilidad refuerza la idea de que estas cámaras estaban destinadas a servir un propósito que sobrepasaba la vida de los constructores o incluso de los propios gobernantes. Las condiciones de iluminación bajo tierra habrían requerido soluciones cuidadosas durante la construcción. Es probable que los trabajadores usaran superficies reflectantes, piedras pulidas o lámparas colocadas estratégicamente para iluminar los corredores. Este proceso no era simple. Sin una ventilación adecuada, las lámparas habrían consumido el oxígeno disponible rápidamente. Por lo tanto, la presencia de estas cámaras también implica que los constructores entendían la gestión del flujo de aire, al menos a nivel práctico. Crear entornos donde la gente pudiera trabajar de manera segura bajo tierra requería atención al detalle y comprensión de cómo se mueve el aire en espacios confinados. Incluso pequeños detalles, como las marcas de herramientas en las paredes, amplían nuestra comprensión de cómo se crearon las cámaras. Los patrones de cincelado indican que equipos de trabajadores tallaron la piedra en secciones coordinadas. El ángulo de las marcas muestra si los trabajadores estaban de pie o arrodillados, cómo sostenían las herramientas y cómo abordaban los espacios estrechos. Estos detalles revelan un esfuerzo coordinado más que improvisaciones individuales. Muestran la presencia de liderazgo y planificación a pequeña escala, reflejando la planificación mayor que dio forma a todo el proyecto. Hoy, cuando los científicos examinan las áreas subterráneas, utilizan tecnología que captura detalles superficiales diminutos. El mapeo láser crea modelos digitales con precisión de fracciones de milímetro. Estos modelos revelan depresiones leves, curvas sutiles y patrones estructurales que no pueden verse a simple vista. A través de este trabajo, los investigadores han descubierto inconsistencias en algunas de las salas subterráneas que sugieren cambios durante la construcción. Quizá los constructores modificaron sus planes debido a formaciones rocosas inesperadas. Quizá expandieron ciertas áreas o abandonaron otras por necesidades prácticas. Estos ajustes indican un proceso dinámico más que un plano rígido. Los corredores subterráneos también muestran evidencia de rectitud intencional. Mantener un descenso recto durante decenas de metros dentro de la roca no es fácil. Los trabajadores tuvieron que verificar la alineación repetidamente. No podían confiar en la luz solar ni en el horizonte abierto. En su lugar, empleaban métodos simples pero eficaces, como cuerdas con pesos, niveles de agua y longitudes medidas con precisión. La exactitud lograda refleja paciencia y un enfoque sistemático. Su trabajo se mantiene alineado hoy, sin verse afectado por el desplazamiento de las arenas o por cambios en el paisaje superficial. A medida que los estudios modernos amplían la comprensión tridimensional de estas estructuras, surgen nuevas posibilidades. En algunas áreas, los vacíos detectados mediante escaneos parecen mucho más grandes que cualquier cámara conocida. Su tamaño y ubicación plantean preguntas sobre cómo los constructores llegaron a ellas y cuál era su propósito. Los investigadores han considerado si estos vacíos podrían conectarse en una red de pasadizos subterráneos. Si fuera así, implicaría que la parte subterránea del complejo piramidal era mucho más extensa de lo que se ha documentado. La posibilidad de pasadizos aún sin descubrir no se basa únicamente en especulación, sino en datos que muestran de manera constante huecos inexplicables en la roca madre. Todas estas observaciones apuntan a un diseño más complejo bajo las pirámides que el que es visible en la superficie. Las secciones subterráneas reflejan el mismo nivel de cuidado que la estructura exterior, lo que sugiere que los planificadores veían todo el sitio como un sistema unificado. Estas cámaras ocultas forman parte de una historia más amplia, escrita
en piedra y no en palabras, moldeada por personas cuya habilidad e intención siguen influyendo en cómo estudiamos la construcción antigua hoy. Cuando la gente mira las pirámides hoy, las palabras más comunes son enormes, antiguas o misteriosas. Lo que se dice menos, pero es igual de cierto, es precisas. La precisión es el hilo que recorre cada característica medible de estas estructuras. Los ángulos, las alineaciones, las dimensiones, el nivelado y la colocación de cada piedra muestran un grado de cuidado que no encaja con las herramientas simples que solemos imaginar en manos de trabajadores antiguos. Esto plantea una pregunta silenciosa, pero persistente. ¿Quiénes son los individuos responsables de mantener esa precisión día tras día, año tras año? No los supervisores cuyos nombres sobreviven en inscripciones, sino los ingenieros cuyo trabajo garantizó que la visión de los arquitectos pudiera existir en forma física, sin colapsar o desviarse del plan previsto. Sus nombres se han perdido, pero sus decisiones siguen siendo visibles en las propias piedras. Cuando se examinan los bloques utilizados en las cámaras internas o los pasajes descendentes perfectamente rectos, no se está viendo simplemente roca tallada, se está viendo las manos firmes y los ojos cuidadosos de personas que dominaron su oficio tan profundamente que incluso hoy su trabajo parece casi irreal por su consistencia. Considera el nivelado de las bases de las pirámides. Las mediciones modernas muestran que la base de la Gran Pirámide se desvía solo unos pocos centímetros a lo largo de cientos de metros. Lograr eso sin instrumentos avanzados sugiere un grupo de ingenieros que perfeccionaron herramientas simples hasta convertirlas en sistemas extremadamente fiables. Usaron zanjas llenas de agua para crear una línea de referencia nivelada, aprovechando la superficie naturalmente horizontal que forma el agua. Usaron plomadas con piedras cuidadosamente seleccionadas como peso. Usaron varas de alineación y técnicas de observación que requerían un entendimiento firme de la geometría. Pero saber qué herramientas estaban disponibles es solo parte de la explicación. La verdadera habilidad provenía de usarlas correctamente a lo largo de grandes distancias y terrenos complejos. Este tipo de trabajo no ocurrió por accidente. Alguien tuvo que supervisarlo. Alguien tuvo que verificar cada medición repetidamente. Alguien tuvo que entrenar a otros para usar las herramientas correctamente. Estos individuos no dejaron escritos describiendo sus métodos, pero las estructuras mismas actúan como el registro de su trabajo. Cada piedra que descansa perfectamente en su posición es evidencia de alguien que estuvo allí hace miles de años, ajustando, midiendo, corrigiendo y finalmente aprobando su colocación. Su precisión se vuelve aún más evidente al considerar la alineación con el verdadero norte. La desviación es extremadamente pequeña, mucho menor de lo que la mayoría de los trabajadores modernos podrían lograr sin equipos digitales para alinear una estructura tan masiva. Para hacerlo con tanta exactitud, los ingenieros habrían necesitado un conocimiento extenso del cielo nocturno. Habrían observado la rotación de ciertas estrellas, las habrían usado como puntos estables y luego habrían transferido esas observaciones al suelo con una precisión constante. Este proceso habría requerido coordinación durante múltiples noches y probablemente involucrado a más de una persona. Sugiere un equipo de individuos que entendían tanto la astronomía como el comportamiento de la piedra. Algunos de los ejemplos más impresionantes de precisión aparecen dentro de las pirámides, en lugar de fuera. El pasaje descendente de la Gran Pirámide es recto por más de 100 metros con un margen de error tan pequeño que incluso un ligero cálculo incorrecto habría producido una curva perceptible. La gente suele imaginar que los trabajadores simplemente seguían una línea de tiza en el suelo, pero trabajar en la roca madre requiere más que una línea
para seguir. Requiere conocimiento de cómo se comporta la roca bajo presión, cómo mantener el ángulo mientras se talla hacia abajo y cómo evitar que el pasaje se tuerza. Sin un control preciso, el pasaje habría desviado. El hecho de que no lo hiciera muestra que quien dirigió ese trabajo entendía muy bien la geometría y las herramientas. Los ingenieros también tenían que considerar las limitaciones del trabajo humano. Cortar piedra es lento y físicamente agotador. Cuanto más precisas eran las mediciones, con más cuidado tenían que trabajar los obreros. Esto significaba que los ingenieros supervisaban no solo las mediciones, sino también el flujo de trabajo. Necesitaban gestionar horarios, reducir errores y resolver problemas en cuanto aparecían. Si un bloque llegaba ligeramente sobredimensionado, había que corregirlo. Si una pared se desviaba de la alineación, debía ajustarse. Tenían que mantener el control de calidad en un entorno donde incluso pequeños errores podían acumularse y convertirse en problemas estructurales importantes. Los pasajes y cámaras subterráneas muestran evidencia de esta misma precisión. Tallar en la roca madre no es como colocar bloques de piedra, donde las imperfecciones pueden corregirse ajustando la forma del bloque. Una vez que se hace un corte en la roca sólida, no puede deshacerse. Los ingenieros tenían que medir cuidadosamente antes de cada sección tallada, asegurándose de que el ángulo y la dirección se mantuvieran constantes. Los escaneos modernos muestran que la rectitud de estos pasajes sigue siendo precisa en un grado que sorprende a los investigadores. Aunque los trabajadores no tenían acceso a láseres ni herramientas digitales, los resultados que produjeron se alinean con la precisión de logros arquitectónicos mucho más tardíos. Este nivel de precisión probablemente provino de una combinación de experiencia y técnica. Los ingenieros probablemente aprendieron de estructuras anteriores, como las pirámides escalonadas y las mastabas. Cada proyecto habría ofrecido lecciones que les ayudaron a refinar sus métodos. Con el tiempo, habrían desarrollado un conjunto de prácticas transmitidas a través del aprendizaje y compartidas entre los equipos. Estos individuos trabajaban en un entorno práctico más que teórico. Aprendieron haciendo, observando cómo respondía la piedra a diferentes enfoques y corrigiendo errores en proyectos previos. Para cuando comenzaron a trabajar en las grandes pirámides, su conocimiento era lo suficientemente profundo como para producir resultados que aún asombran a los arquitectos modernos. Un aspecto de su trabajo que a menudo pasa desapercibido es la consistencia en la forma de los bloques. Muchas personas asumen que los bloques utilizados en las pirámides están cortados de manera aproximada, pero en las capas internas y los pasajes son mucho más uniformes de lo que se imagina. Lograr esa uniformidad a mano habría requerido medir y volver a medir repetidamente. Esto sugiere un flujo de trabajo altamente organizado, donde cada bloque era tallado según especificaciones verificadas por alguien con una comprensión clara del diseño general. Los ingenieros tenían que gestionar este proceso, asegurándose de que los bloques llegaran al lugar con dimensiones previsibles para que la construcción pudiera avanzar sin interrupciones. También está el asunto de las juntas entre los bloques. En algunas áreas, las juntas son tan estrechas que las herramientas modernas tienen dificultades para insertar incluso una hoja delgada entre ellas. Esto no se debe a que los bloques se afinaran después de colocarlos, es porque fueron tallados con tanta precisión antes de ser movidos a su posición. Los ingenieros tuvieron que diseñar un sistema que permitiera este nivel de precisión utilizando herramientas manuales. Tuvieron que anticipar cómo cada bloque encajaría en la estructura mayor y ajustar el trabajo en consecuencia. Este tipo de atención al detalle requería paciencia, planificación y habilidad desarrollada durante años de práctica. Su trabajo iba más allá de la forma de los bloques. Los ingenieros también tenían que gestionar el transporte de piedras a lo largo de distancia.
Tenían que estimar cuánto tiempo tomarían ciertas tareas, cuántos trabajadores se necesitaban y cuántos materiales requerían. Tenían que planificar rutas, coordinar equipos y garantizar que los suministros llegaran a tiempo. Sin este nivel de organización, el proceso de construcción habría sido caótico y lento. En cambio, el ritmo parece constante y fiable, lo que sugiere que los ingenieros trabajaban tras bambalinas para mantener el orden. Uno de los aspectos más reveladores es la manera en que los constructores reaccionaban ante problemas potenciales en la roca madre. Cuando encontraban roca más débil de lo esperado, no simplemente continuaban tallando, se ajustaban, reforzaban, cambiaban de dirección. Si era necesario, en algunos lugares, el suelo se eleva ligeramente para acomodar un cambio en las capas geológicas. En otros, las paredes se vuelven más gruesas para soportar áreas donde la calidad de la piedra disminuía. Estos cambios son sutiles, pero intencionales. Muestran que los ingenieros evaluaban constantemente su entorno y tomaban decisiones basadas en lo que observaban. Este tipo de pensamiento adaptable es uno de los indicadores más fuertes de su experiencia. La precisión encontrada en las pirámides plantea la pregunta de cómo se almacenaba y compartía el conocimiento entre estos ingenieros. Sin registros escritos que hayan sobrevivido, es difícil saber exactamente cómo comunicaban instrucciones complejas, pero los resultados sugieren un sistema estructurado. Alguien era responsable de llevar el control de las medidas, de dirigir a los trabajadores y de explicar las técnicas. Los equipos debieron reunirse, discutir planes y resolver los problemas a medida que surgían. La naturaleza calmada y organizada del proceso de construcción está incrustada en la estructura misma. Se puede ver en las líneas rectas, las superficies uniformes y los ángulos consistentes. Algunos investigadores han propuesto que los ingenieros pudieron haber utilizado estructuras de prueba o modelos a pequeña escala para ensayar sus planes. Aunque no existe evidencia directa de tales modelos, la idea encaja con el tipo de resolución de problemas que se requería. Construir un modelo permite hacer pruebas sin arriesgar errores en la estructura principal. Incluso si los modelos se hicieron de madera o arcilla, materiales que no sobrevivirían miles de años, el concepto es plausible. Refleja el tipo de preparación que coincide con la precisión visible en el resultado final. Los ingenieros olvidados también tuvieron que gestionar el lado humano de la construcción. Trabajaban con equipos grandes que incluían talladores de piedra especializados, obreros, transportistas y supervisores. Coordinar estos grupos requería gestionar expectativas, resolver conflictos y asegurar una comunicación clara. Los ingenieros tuvieron que equilibrar las exigencias del diseño con las capacidades de los trabajadores. Su habilidad para mantener este equilibrio contribuyó directamente al éxito del proyecto. Cuando la tecnología de escaneo revela vacíos ocultos bajo las pirámides, los ingenieros modernos intentan interpretar su propósito analizando su forma y ubicación. En esencia, intentan pensar como los ingenieros antiguos. Observan los ángulos, evalúan los puntos de tensión y examinan las decisiones de diseño. Este proceso subraya que los constructores antiguos no actuaron al azar. Cada cámara subterránea, cada conducto y cada pasaje tallado refleja la intención de personas que entendían las consecuencias de sus decisiones. A medida que se dispone de más tecnología, los investigadores continúan descubriendo detalles sobre el trabajo de aquellos ingenieros. Los escaneos láser revelan pequeñas irregularidades que muestran la secuencia de tallado. El radar de penetración terrestre identifica cambios de densidad que demuestran cómo los trabajadores abordaron distintas capas de piedra. Todas estas pistas acercan a los investigadores modernos a comprender los métodos usados hace miles de años. Cuanto más aprenden, más claro queda
que los ingenieros tenían un entendimiento avanzado del comportamiento estructural mucho antes de que tales conceptos fueran formalizados. Incluso la manera en que los bloques se entrelazan demuestra maestría. Algunas piedras tienen ángulos sutiles que las bloquean en su sitio, impidiendo el movimiento con el paso del tiempo. Estos ángulos son tan consistentes que sugieren que los ingenieros usaron plantillas o directrices específicas para dar forma a cada bloque. Este nivel de uniformidad requería un sistema que asegurara precisión entre cientos de trabajadores. Demuestra una disciplina colectiva dirigida por individuos capaces de visualizar toda la estructura desde el principio. Con cada descubrimiento, aumenta la admiración por estos ingenieros olvidados. Su precisión no fue accidental, ni simbólica, ni exagerada por mitos modernos. Fue real, repetible y visible en cada aspecto medible de las pirámides. Su trabajo sigue influyendo en la comprensión actual de la ingeniería antigua, demostrando que es posible lograr resultados avanzados usando herramientas simples cuando son guiadas por mentes experimentadas. La idea de un laberinto bajo las pirámides suele evocar los pasajes retorcidos de antiguas historias, pero la realidad es algo más tranquilo, más deliberado y moldeado por la paciencia constante de personas que trabajaban la piedra con una concentración ininterrumpida. Las zonas subterráneas vinculadas a las pirámides no son cuevas al azar ni cavidades naturales, son pasajes tallados, huecos intencionales y formas geométricas cortadas en la roca caliza por individuos que conocían lo suficiente las propiedades del subsuelo como para convertirlo en una parte funcional de toda la construcción. Y aunque no coinciden con las imágenes dramáticas que a veces imagina el público, forman una red mucho más interesante porque refleja la toma de decisiones lenta y la planificación cuidadosa de los constructores en vez de un enredo caótico de túneles. Lo que se sabe de estas zonas subterráneas proviene de excavaciones físicas, mediciones, relatos antiguos y escaneos modernos. Combinadas, estas fuentes crean una imagen de un diseño complejo que se extiende mucho más allá de las áreas públicas. Algunas se conocen desde hace siglos, documentadas por exploradores que entraron en las pirámides con poca luz y casi sin seguridad. Otras han sido reveladas recientemente gracias a la tomografía de muons y al radar de penetración terrestre, que han mostrado vacíos lo bastante grandes como para estar de pie, lo bastante largos como para medirse en decenas de metros y lo bastante rectos como para sugerir intervención humana en lugar de casualidad geológica. El terreno bajo las pirámides ha mantenido su forma durante milenios, preservando todo lo que fue tallado en él con la fiabilidad que solo el lecho de roca estable puede ofrecer. Las áreas subterráneas conocidas comienzan con largos corredores en pendiente que descienden hacia la roca viva. Estos corredores son estrechos y angulados, mostrando la dificultad que enfrentaron los trabajadores al tallarlos con luz y herramientas limitadas. Cada sección tenía que ser medida continuamente para evitar desviaciones. Incluso un pequeño cambio de dirección habría hecho que los corredores no coincidieran con el destino previsto. A pesar de estos retos, los pasajes mantienen una rectitud impresionante. Sus paredes conservan un registro de las herramientas utilizadas, de la altura de trabajo de los talladores y del ritmo al que se retiraba el material. Se puede ver el enfoque constante en la repetición de las marcas. No es apresurado. Is uniform. Más allá de estos corredores conocidos, se encuentran salas cuyas funciones siguen siendo objeto de debate. Algunas parecen lo bastante grandes para actividades ceremoniales. Otras parecen espacios funcionales, posiblemente diseñados para gestionar la distribución del peso o para servir como zonas de trabajo durante la construcción. Sus techos varían entre planos y angulados, y los ángulos coinciden con consideraciones estructurales
no decorativas. Cuanto más profundo se tallaba, más cuidadosamente tenían que gestionar las capas naturales de la roca. Cada capa tiene una dureza distinta y trabajar con ellas requería atención constante para evitar crear puntos débiles que pudieran fracturarse bajo presión. También existen nichos más pequeños tallados en las paredes de los pasajes. Estos nichos han generado debates entre los investigadores sobre su propósito. Algunos sugieren que se usaban para sostener lámparas y así iluminar las zonas de trabajo. Otros creen que pudieron tener funciones estructurales o servir como puntos de apoyo para vigas de madera durante la construcción. Los nichos varían en tamaño y ubicación, lo que sugiere que se adaptaban a las necesidades de cada corredor. Añaden un nivel de complejidad al trazado subterráneo y demuestran que los constructores no se limitaron a tallar túneles largos sin modificaciones. Ajustaban su trabajo continuamente según lo que encontraban y lo que necesitaban. Más abajo, las áreas subterráneas se abren en cámaras cuyas dimensiones varían de manera notable. Una sala puede ser ancha y baja, mientras que la siguiente puede ser alta, con un techo muy inclinado. Esta variación no es decorativa, refleja las necesidades de ingeniería derivadas del peso circundante. Algunas cámaras tuvieron que tallarse con techos bajos para evitar colapsos. Otras incluían techos angulados para ayudar a redistribuir la presión. Los constructores comprendían cómo reaccionaba la piedra ante el peso que tenía encima. Trabajaban con esas fuerzas, no contra ellas, lo que hace que las secciones subterráneas sean aún más intrigantes. Son las áreas que permanecen inaccesibles. Los escaneos revelan sus contornos, pero la exploración física aún no ha llegado a ellas. Estos vacíos varían en tamaño y forma, pero muchos muestran características coherentes con espacios hechos por el hombre. Sus bordes son rectos, sus límites están claramente definidos. No coinciden con las formas irregulares de las cuevas naturales. Algunos se extienden horizontalmente, otros verticalmente, creando una disposición de varios niveles que sugiere un diseño intencional. Algunos de estos vacíos parecen situarse bajo áreas donde la construcción sobre la superficie es especialmente pesada, lo que lleva a especular que servían como elementos estructurales para aliviar presión. Otros se encuentran cerca de pasajes conocidos, sugiriendo que podrían formar parte de una red conectada. Otros, en cambio, se localizan en sitios que no coinciden con ninguna característica mapeada hasta ahora. Su presencia es una de las señales más claras de que el diseño subterráneo es mucho más extenso de lo que se ha explorado físicamente. El concepto de laberinto aquí no implica confusión retorcida. Se refiere más bien a la complejidad por capas de pasajes y salas construidos a lo largo del tiempo, integrados en la estructura general y en ocasiones sellados intencionalmente. Estos espacios sellados introducen otra capa de interés. Si los constructores cerraron ciertas áreas, sugiere una elección deliberada. Pudo haberse usado durante la construcción y luego sellarse una vez cumplida su función. Tal vez se colocó algo dentro y luego se bloqueó la entrada para protegerlo. O quizá esas cámaras tenían un propósito simbólico que requería aislamiento. Examinar los métodos de cierre de techos ofrece más pistas. Algunos pasajes bloqueados utilizan piedras ajustadas con la misma precisión que los bloques visibles, indicando un cierre intencional más que un colapso. La colocación de estas piedras sugiere planificación en se encuentran profundas en la estructura, lo que hace improbable que generaciones posteriores las hayan construido. Esto respalda la idea de que los constructores originales crearon espacios con la intención de que los futuros visitantes no los accesaran fácilmente. La presencia de estas áreas bloqueadas genera preguntas sobre lo que podría encontrarse detrás. Podrían ser habitaciones vacías o contener algo de valor funcional
para los constructores originales. Algunos teorizan que las cámaras selladas pudieron almacenar herramientas de construcción o materiales sobrantes. Otros creen que podrían haber contenido objetos simbólicos o registros. Sin evidencia directa, permanece desconocido. La estabilidad del desierto asegura que cualquier cosa sellada dentro probablemente se conserve bien, protegida de la humedad y de las fluctuaciones de temperatura. El diseño subterráneo también incluye pasajes horizontales largos que se extienden bajo la superficie del desierto, no solo verticalmente bajo la pirámide. Estos pasajes a veces se extienden hacia áreas que parecen no estar relacionadas con la estructura principal. Podrían conectar con cimientos más antiguos o construcciones previas a las pirámides. Los constructores pudieron reutilizar o adaptar características subterráneas anteriores, algo consistente con lo que se observa en otras partes de la arquitectura del antiguo Egipto. A menudo se construía sobre estructuras más antiguas o se reutilizaban materiales previos. Algunos pasajes muestran señales de múltiples fases de construcción, con marcas de herramientas de distintos tamaños y patrones. Esto indica que el sitio probablemente se desarrolló durante largos periodos, posiblemente a lo largo de generaciones. Los constructores iniciales pudieron haber tallado cámaras y luego grupos posteriores las expandieron o modificaron. Estos cambios son visibles al comparar texturas superficiales y direcciones de tallado. En algunos lugares, las líneas corren horizontalmente, indicando una etapa enfocada en ensanchar un pasaje. En otros, las líneas tienen ligeros ángulos ascendentes o descendentes, mostrando fases en las que los trabajadores cambiaron la dirección del tallado. Las partes más profundas de la zona subterránea siguen siendo de las menos comprendidas. Estas áreas aparecen en los escaneos como capas gruesas de piedra interrumpidas por vacíos planificados. La forma controlada de estos vacíos sugiere que los constructores tenían habilidades avanzadas de topografía, permitiéndoles posicionar cámaras subterráneas con precisión, sin desviarse del plan previsto. Probablemente también usaron métodos para determinar distancias bajo tierra, tal vez combinando mediciones con cuerdas y referencias superficiales. El éxito de estos métodos es evidente en la consistencia con que las características subterráneas coinciden con la alineación sobre la superficie. El flujo de aire proporciona otra pista sobre la extensión de la red subterránea. Cambios de presión leves detectados por instrumentos indican que algunas cámaras podrían conectarse con superficies externas mediante canales o conductos demasiado estrechos para observarse visualmente. Estos canales pudieron haberse usado durante la construcción para ventilación o iluminación. Si es así, muestran un nivel de planificación logística que integra los espacios de trabajo sobre y bajo tierra. El movimiento de la humedad también ayuda a entender estos espacios. Aunque el desierto es seco, cambios ocasionales en la humedad pueden revelar diferencias en la textura de la piedra. En algunas cámaras, las paredes muestran patrones tenues que indican flujo de agua pasado, posiblemente de lluvias raras que se filtraron por microgrietas. Estos patrones ayudan a los investigadores a comprender qué áreas son estables y cómo los constructores pudieron adaptarse a condiciones inesperadas. Cuanto más se avanza en los pasajes existentes, más cambia el entorno. La sequedad se hace más notable. La temperatura se estabiliza. El eco de los pasos se atenúa. Estos cambios muestran por qué los ambientes subterráneos eran útiles para la preservación. Si algo se colocó allí intencionadamente, podría permanecer prácticamente intacto durante siglos. Esto hace que la presencia de áreas selladas sea aún más relevante. Si los constructores querían que algo perdurara, este habría sido el mejor lugar posible. También existe la posibilidad de que el diseño subterráneo
estuviera conectado con redes más amplias. Algunos textos antiguos mencionan cámaras bajo grandes estructuras, describiéndolas como lugares donde se guardaban registros o artículos sagrados. Estos, referenciados vagaos, pero combinadas con escaneos y reportes de excavación, coinciden con la idea de que las pirámides no eran monumentos aislados, sino parte de un sistema mayor que incluía templos, calzadas y posiblemente elementos subterráneos conectados. Para entender completamente el laberinto, los investigadores mapean cada característica conocida en modelos digitales. Estos modelos muestran cómo se alinean los túneles con la estructura exterior, cómo se relacionan las cámaras entre sí y dónde podrían conectarse los vacíos no explorados. Cada nuevo escaneo perfecciona el modelo, agregando detalles que revelan patrones sutiles. En algunos casos, estos patrones sugieren simetría que no es visible desde dentro de la pirámide. La simetría puede indicar un diseño reflejado deliberadamente o reflejar el deseo del constructor de mantener el equilibrio estructural. A medida que se acumulan más datos, la imagen del diseño subterráneo se vuelve más compleja. Queda claro que los constructores no trataron estas áreas como secundarias. Dedicaron tiempo, esfuerzo y habilidad significativos a moldearlas. Sus decisiones crearon una red que forma parte del monumento, tanto como los bloques visibles. Cada vacío, pasaje y cámara representa una intención que ha perdurado miles de años. Saber esto cambia la manera en que se perciben las pirámides. En lugar de verlas solo como grandes estructuras emergiendo del desierto, se convierten en construcciones multilayeradas, con profundidad, complejidad y un nivel de detalle oculto que sigue siendo descubierto gradualmente. El suelo bajo la arena guarda tanta historia como las piedras sobre él. Cuando la gente piensa en las pirámides, usualmente imagina que los antiguos egipcios fueron los únicos arquitectos de todo lo relacionado con el sitio. Es un supuesto razonable, ya que sus inscripciones, herramientas, símbolos culturales y tradiciones funerarias forman la base de lo que entendemos sobre las estructuras, sobre la superficie. Pero la historia se complica al mirar bajo tierra. Algunas características en la roca y en capas geológicas más profundas sugieren patrones que preceden los períodos asociados, habitualmente con el antiguo reino de Egipto. Estos patrones no apuntan a una civilización avanzada, perdida en un sentido dramático, pero sí plantean preguntas sobre la historia larga y estratificada de la actividad humana en la región mucho antes de que se construyeran las pirámides. Estudiar estos rastros antiguos revela una narrativa más silenciosa sobre cómo la tierra, las personas y el conocimiento se superponen a lo largo de miles de años. El desierto no se volvió repentinamente habitado cuando se construyeron las pirámides.